La pregunta 3 era una pregunta práctica y esta pregunta venía junto a un gráfico con tres rutas y leyendo las preguntas se trataba de un problema de asignación, ¿no? Dice realizar la asignación de tráfico. Entonces, debido a que se trata de un problema de asignación, lo que tenemos que hacer es plantear, digamos, los tiempos que nos, nos tomarían en cada ruta y asimismo las variables x1, x2 que vienen a ser la asignación, ¿no? Es decir, el número de vehículos que va a ir en cada ruta. Entonces, esos tiempos que podemos calcular en cada ruta nos los da el enunciado. Nos dice que un conductor recorrió los diferentes tramos de madrugada, es decir, cuando no habían vehículos, los tiempos eran 5, 7, así para cada ruta nos daban sus constantes. Entonces ya podíamos, digamos, obtener las constantes del tiempo. Y asimismo nos daba el enunciado el siguiente dato, que en cada tramo se incrementaba en 0,02 minutos por cada vehículo adicional. Entonces, este sería nuestra constante, ¿no? Nuestra tasa de incremento. Entonces, en base a los datos, ya podemos calcular los tiempos en cada ruta. Asimismo, algo que tenemos que notar y es bastante importante porque luego si no nos van a quedar bastantes ecuaciones y no vamos a poder resolverlo eh, son nuestras rutas, ¿no? ¿Qué podemos sacar de nuestras rutas? En acá nosotros teníamos que la asignación en XAB va a ser la misma asignación que va a tener XBD, porque son tramos continuos, ¿no? O sea, el flujo que está yendo por AB va a ser el mismo que va a pasar por BD. Entonces podemos decir que el XAB es igual al XBD y esto va a ser igual a X1. Y lo mismo con la otra ruta que tiene dos tramos. La asignación en AC va a ser la misma que en CD. Y a este le vamos a llamar X3. A la asignación en AD es un único tramo, vamos a llamarle X2. Entonces, a partir de todas estas ecuaciones, podemos simplificarlas en tres, que serían más fáciles de resolver, ¿no? Tenemos los tiempos para cada ruta. El enunciado, entonces, nos pedía realizar la asignación en base al segundo principio de Wardrop cuando había una cantidad de vehículos de 200. Entonces, el segundo principio de Wardrop busca minimizar los costos totales, ¿no? Eh, entonces, podemos sacar nuestra ecuación de costo total de todo ese sistema de las tres rutas y sería x1, t1 y así con cada ruta. Y también de dato adicional nos da que la cantidad total de vehículos es 200. Entonces, nosotros tendríamos en dos ecuaciones, una ecuación 1, otra ecuación 2, en la que tenemos tres variables. Lo que podemos hacer acá es simplificar esas dos ecuaciones y convertirla en solo una, despejando x3, por ejemplo. Se podría despejar cualquier variable, pero en este caso estamos haciendo x3. Entonces, a todo lo que sea x3 lo vamos a poner en función de x1 y x2. Y es lo que hacemos en la línea de acá. Eh, Ponemos el costo total del tramo 1, el costo total del tramo 2, y en el costo total del tramo 3, todos los x3 los ponemos en función de x1 y x2. Y entonces obtenemos una ecuación de costo total en base solo a dos variables, que sería x1 y x2. Entonces la pregunta es, ¿cómo minimizamos esta función? Y podemos recordar nuestro curso de cálculo en varias variables, donde podemos sacar derivadas parciales y, y obtener un mínimo, ¿no?, de toda esa función. Entonces, a este costo total vamos a derivarlo respecto a sus dos variables que tienen. Primero respecto a la variable 1, donde obtendríamos esta ecuación, y la igualamos a 0 para que sea mínimo, ¿no? Y lo mismo con la otra. Derivamos respecto a la segunda variable, que sería x2, y obtenemos esta ecuación. Tendríamos ahora
dos ecuaciones y dos variables, lo que es perfectamente solucionable, un sistema de 2 por 2, y obtenemos las asignaciones, ¿no? Para cada tramo. Para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3 lo despejamos con nuestra ecuación que nos da la asignación total, ¿no? El número de vehículos total. Y con esto podemos obtener ya la asignación total por el segundo principio de Wardle, que sería para x1 72 vehículos, para x3 59 y para x2 69. Los números que nos van a salir de las ecuaciones son aproximados, pero en la respuesta hay que darlo en enteros, ¿no? Porque no va a existir 71.87 vehículos, sino que serían esos 72. Ahora vamos a ver qué pedían en el ítem B. En el ítem B se pedía escoger una ruta para entregarle al uso exclusivo de transporte público. ¿Cuál escogería? Recuerde que el objetivo es beneficiar a todos los ciudadanos. ¿Cuál sería la distribución de los viajes en este caso, según el primer principio de Wardrop? Entonces, lo que podemos plantear, o sea, lo que nos pide este ítem es escoger una ruta y esa va a ser exclusiva para transporte público. O sea, ya no va a funcionar, digamos, para nuestra asignación vehicular. Entonces, nosotros podríamos tener tres casos, porque podríamos usar el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Y la pregunta es nosotros, ¿cuál de estos escogemos? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es probar. Si elimino la 1, las otras dos rutas me van a producir un costo total, ¿no? Que sería, digamos, el costo total de las rutas 2, 3, si es que la 1 no participa. Si elimino la 2, la ruta 1 y la ruta 3 me van a producir un costo total. Y así, si elimino la 3, la ruta 1 y 2 me va a producir un costo total. Entonces, lo que el enunciado me dice más o menos como para soplarme es, recuerde que el objetivo es beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces, tengo que escoger yo la que me dé un menor costo total de alguna de estas tres opciones. Entonces, justo eso es lo que se plantea en la solución. Acá. En acá lo que se está haciendo es, ahí está, es eliminar el tramo 3, ¿no? Si elimino el tramo 3, ¿qué costo obtengo? Ya, pero el costo lo vamos a calcular según el enunciado con el primer principio de Wardle. Entonces, aplicando el primer principio, tendríamos que igualar los tiempos y vamos a obtener una asignación, ¿no? Asignación para este caso. Y a partir de la asignación podemos obtener el costo total. Lo mismo, eliminando la ruta 1, ¿qué pasaría? ¿Cómo asignamos? Igualando los tiempos, primer principio de Wardle. Vamos a obtener una asignación para las otras dos rutas y con esto podemos calcular su tiempo y con esto su costo total. Y de igual manera para el tramo 2, si el tramo 2 lo eliminamos, entre comillas, es decir, lo entregamos para uso exclusivo de transporte público, vamos a obtener una asignación y vamos a obtener sus tiempos y con eso vamos a obtener el costo total. Y así hemos calculado los costos totales de cada uno de los casos, ¿no? Y nos damos cuenta que el caso 3, que es eliminando, entre comillas, el tramo 2, obtenemos un menor costo, es decir, es más beneficioso para todos los conductores. Entonces, podemos concluir que si entregamos el tramo 2 a uso exclusivo de transporte público, va a ser lo más beneficioso para todos. Entonces, la respuesta sería entregar el tramo 2.